buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Iniciamos una semana más de esta pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID-19 que conocimos hace aproximadamente 4 meses, surgió en China y actualmente está presente en casi 200 países del mundo entero. Recuerden que durante todos los días tenemos información de primera mano con especialistas universitarios quienes nos ayudan a entender lo que está sucediendo durante esta contingencia y también a saber cómo actuar desde distintos frentes durante estos días en los que nuestra normalidad ha cambiado radicalmente. Hoy, que es lunes, por supuesto, también tenemos información de cultura, tenemos humor, tenemos información relevante sobre los grupos vulnerables y, por supuesto, hablaremos, como les decía, este lunes con nuestros invitados de hoy, que son la doctora Tatiana Fiordelicio y también el doctor Matthew Hotfoy. Ellos son miembros del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Este laboratorio también es conocido como Lancibiodit y se encuentra en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y nos platicarán de un sensor para detectar pruebas que se realizan a enfermedades de COVID-19. Ya les platicamos hace unos días de esta prueba, pero hoy tendremos todos los detalles, qué están haciendo, cómo han avanzado y cómo es que trabaja este equipo, porque no solamente son los investigadores, sino es importantísimo mencionar que en esta comunidad está presente los estudiantes de los distintos niveles de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden que podemos hacer juntos este programa, pueden seguirnos a través de TV UNAM y también a través de Facebook, pueden hacernos llegar todos sus comentarios y sus dudas a través de nuestras redes sociales y también a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Y bueno, tenemos información importante sobre lo que ocurre en la Ciudad de México, porque como todos los días sabemos, las medidas se refuerzan para estar mejor protegidos. Los invito a que sigamos estas medidas de las autoridades, los invito también a que nos mantengamos informados con fuentes confiables. Es importantísimo para actuar acertadamente durante este periodo de contingencia y en la medida de lo posible, recuerden quedarnos en casa. Les platico de este nuevo anuncio que se realizó en la Ciudad de México y es que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, reiteró que el uso de cubrebocas es obligatorio para quienes tienen que salir a la calle, estar en espacios públicos, viajar en transporte público o bien reunirse por cuestiones de trabajo con otras personas. Esta medida es necesaria, sobre todo para las zonas urbanas de la Ciudad de México, así que tomémoslo en cuenta. Y bueno, es momento de hacer nuestro resumen de lo que está ocurriendo en el país. Les confirmo que tenemos 14,677 casos de personas con COVID-19 y también les confirmo que hasta el día de ayer hay 1,351 decesos en todo el país, con el mayor número de casos en el Valle de México, Ciudad y Estado de México. Por supuesto, hay otras entidades afectadas y las medidas se van tomando de acuerdo a cómo se van viviendo tanto los casos confirmados. Cada una de las autoridades tiene indicaciones importantes que les invitamos a seguir, estar muy atentos a los medios de comunicación. Hoy no les tenemos el resumen del día debido a que esta información se obtiene tanto de la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador y también durante las mañanas y también durante las conferencias de resumen que ofrece el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante las noches. En esta ocasión hubo un problema, esta información lo sacamos de la red, pero bueno, en términos generales lo más importante es esto, los números de confirmados, 14,677 y el número de decesos, 1,351, además el uso obligatorio de cubrebocas en la Ciudad de México. Así las cosas en nuestro país, pero sí los invito a ver cómo está la situación en el mundo, porque como ya veníamos diciendo durante la semana pasada, la cifra de casos confirmados disminuye en Europa, pero aumenta en América. Vamos con este panorama del mundo. El número de casos por coronavirus en todo el mundo supera los 2,9 millones y se registran más de 205,000 muertes. En España, el número de muertes diarias tuvo un ligero aumento frente a días anteriores. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dijo que no habrá un levantamiento rápido de las restricciones en el país. En Estados Unidos, con casi 1 millón de casos positivos y al menos 55,000 muertes, algunos estados se preparan para levantar las medidas de bloqueo.
Rusia registra más de 6.000 nuevos casos en 24 horas, elevando su conteo nacional a más de 80.000 infectados. En China, el Ministerio de Relaciones Exteriores niega que Beijing esté difundiendo información falsa sobre el coronavirus. Turquía registra 2.357 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infecciones a más de 110.000. Indonesia informa 214 nuevas infecciones y 22 muertes en 24 horas. En Afganistán, el presidente ordenó la liberación de más de 12.000 presos de todo el país para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. En Guatemala, los migrantes deportados por Estados Unidos representan el 20% de los casos de coronavirus en el país. Países Bajos informa 400 nuevos casos y 43 nuevas muertes. El país registra más de 38.000 infectados. Australia y Nueva Zelanda comienzan levantamientos de bloqueos a medida que las infecciones y muertes diarias disminuyen. Más de 200 médicos y trabajadores de la salud de Cuba llegan a Sudáfrica para ayudar a combatir el coronavirus. Y hoy, como todos los días, nos enlazamos con el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien resuelve nuestras dudas y además nos ayuda a entender de manera clara y sencilla cómo leer las cifras que se mueven todos los días, tanto en México como en el mundo. Doctor, vamos con usted. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué gusto que nos siga acompañando en la UNAM Responde. Ha pasado una semana más de esta pandemia y vamos a ver cómo se desarrolla en nuestro país. Tal como lo habíamos visto, el número de casos infectados confirmados ha ido en aumento paulatino a lo largo de este mes. Sin embargo, en los últimos 5 días ya hemos visto un crecimiento un poco más rápido en el que hay 1,000 casos nuevos o un poco más por cada día. Esto es lo que ha ocurrido durante el fin de semana. ¿Cómo es ese desarrollo a lo largo del mes entre hombres y mujeres? Pues vemos que en todos los días ha habido un número de personas nuevas infectadas que es casi igual entre hombres y mujeres. Esto es, parece que ambos sexos se contaminan igual. Sin embargo, hay una ligera tendencia a más casos positivos entre los hombres. Esto es, los hombres se están infectando un poco más que las mujeres todos los días. ¿Por qué es esto? Realmente no lo sabemos, pero como lo habíamos comentado antes, es importante que los hombres extremen precauciones de higiene y tomen menos acciones de riesgo. Es decir, hay que cubrirse la cara, no tocarse la cara, lavarse las manos constantemente y tomar precauciones extremas. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, seguimos con la voz de especialistas universitarios. Sabemos que la multidisciplina es indispensable en nuestra universidad, pero el día de hoy vamos a hablar en particular de un laboratorio. Se trata del laboratorio Lancibiodit, en donde están los dos investigadores con los que platicaremos el día de hoy. Saludo con mucho gusto a la doctora Tatiana Fiordelicio. Ella es bióloga, doctora en ciencias y especialista en biología molecular, académica, por supuesto, de la Facultad de Ciencias. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Y también saludo con mucho gusto al doctor Matthew Otfoy, quien es ingeniero electrónico, doctor en ciencias y también profesor de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues un gusto saludarlos, un gusto platicar de este proyecto, de este trabajo en el que ya tienen mucho tiempo y que ahora parece da frutos positivos, y como lo que ocurre con otros proyectos universitarios viene a solucionar una necesidad tanto de la sociedad como de las autoridades de nuestro país, y se trata de este sensor que están trabajando y en el que están involucrados muchísimas personas de este laboratorio. Y para comenzar me gustaría que el doctor nos platicara en qué consiste este laboratorio, porque el nombre suena un poco complicado, pero tiene que ver básicamente con el bienestar de la salud y de los humanos. Doctor, lo escuchamos. ¿En qué consiste este Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia? Sí, buenas tardes. Pues es un nombre bastante complejo, lo sabemos. La idea del nombre cuando se originó
era mostrar que las ciencias básicas y aplicadas que se realizan en gran parte de la Facultad de Ciencias, pero en otros institutos y en otras facultades de la UNAM, se pudieran aplicar a las ciencias de la salud, a la biomedicina. Entonces, ¿en qué tipo de problemas de la biomedicina? Pues en el diagnóstico y en la terapia. ¿Por qué pensamos que se podía aplicar? ¿Y qué hacemos en el Laboratorio Nacional? Básicamente es utilizar esa multidisciplinariedad, esos puentes que ya existen entre matemática, física, ingeniería, tecnología en general, y cómo poder resolver problemas actuales de los médicos. Entonces, este Laboratorio Nacional se creó hace 5 años, alrededor de 5 años, entre la UNAM, el INER y el Instituto Nacional de Nutrición, para justamente escuchar que nos bajen a nosotros los problemas que tienen en sus hospitales y que piensan que nuestras ciencias que se hacen aquí con los estudiantes y los profesores pudieran aportar en el tema de diagnóstico y en el tema de terapia. Entonces va de la básica, el cultivo celular, etcétera, y cambiar un poco el paradigma hasta modelos matemáticos y, ¿por qué no? Si funciona, construir sistemas ya un poco más complejos para cambiarle un poco su método de diagnóstico o algunos equipamientos para terapia. Pues un nombre quizá un poco complejo, pero con un objetivo muy claro. Doctora, me gustaría que nos hablaras de este sensor del que platicábamos hace unos minutos, que es para detección, que se está utilizando ahora para detección del COVID-19. ¿En qué consiste, qué es, cómo funciona y qué podemos o qué debemos saber sobre él, sobre este desarrollo universitario? Bueno, ustedes dieron buena cuenta hace algún tiempo del inicio del desarrollo de estos sensores. Y llevamos como 5 años trabajando en una línea de sensores que nos permitan mejorar el diagnóstico clínico. Y no solo mejorarlo, sino acercarlo a la gente, es decir, a los lugares donde no hay esa posibilidad. Entonces, con la experiencia que hemos tenido en estos años para detectar, estábamos detectando hormonas, estábamos detectando otras moléculas como insulina, anticuerpos y también RNA, en un proyecto de colaboración con el IMSS, con Verónica Ponce, microRNAs. Entonces, decidimos, impulsados un poco por Sergio Valentinotti de Laboratorios Leomont, en empezar a hacer una línea de sensores que tuviera que ver con la detección viral. Y habíamos empezado a trabajar para influenza, para dengue, Zika, y en enero, cuando inicia esta pandemia en China, pues dijimos hay que entrarle con todo y empecemos con este sensor para detectar coronavirus. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, bueno, voy a intentar que sea muy básicamente, exacto, es que como ustedes ya a estas alturas deben de saber, los virus tienen un material genético, en este caso de RNA, y ese material genético constituye su huella digital. Es decir, tú reconoces una secuencia de nucleótidos que a veces lo ilustramos como cada virus tiene un párrafo de palabras y tú reconoces esa secuencia de palabras y dices es tal virus o tal familia de virus. Pongamos que cada palabra de esas la vamos a llamar, es un gen, y lo que hacemos nosotros es diseñar unas ondas que son la contraparte de esa palabra, la contraparte de ese gen. Estas ondas están marcadas fluorescentemente y lo que hacemos primero es una reacción que se llama hibridación, pero básicamente es pegar tu contraparte a cada una de estas palabras que te permita decir, tengo este párrafo, por lo tanto es este gen, o tengo este otro párrafo, por lo tanto no es este virus, es otro virus. Esa detección de palabras, de genes, nos permite a nosotros tener un sobrante de ondas, un sobrante de letras y palabras. Y lo que hacemos es, con una vid magnética, pegar ese sobrante y medir cuánto sobrante tenemos. Eso nos da una idea de que si tenemos el virus que estamos buscando, tenemos el párrafo, tenemos las palabras, vamos a ocupar nuestras ondas. Y entre más virus tengamos, menos ondas. Entonces, lo que medimos es cuántas ondas nos quedan y con ello podemos medir si tenemos o no el virus y cuánto virus tenemos. Espero haber sido lo que alcanzo a entender un poco es
hay muchas posibilidades y con esto se abarcarían la mayoría de ellos. Me gustaría, antes de hablar también de estos detalles, por ejemplo, de la importancia de quienes están trabajando en este sensor, de dónde surgió esta propuesta de desarrollarlo, porque no solamente, como lo decíamos también, no solamente son investigadores quienes hacen una labor indispensable, sino es importante la participación de los estudiantes universitarios en este desarrollo. Bueno, es súper importante y para nosotros fue una enorme alegría, y lo es todos los días cuando nos levantamos a las 6 para empezar el trabajo a marchas forzadas. Cuando inició, decíamos, la pandemia, hicimos un llamado a todos nuestros alumnos, que la verdad la mayoría son alumnas, y la respuesta que obtuvimos fue genial, fue de entrega total, de compromiso total. Aún en estas circunstancias de pandemia, están trabajando por grupos desde las 6:30 hasta las 3 de la mañana para sacar lo más pronto posible las pruebas necesarias de este sensor. Como les decía, el sensor pues tiene una historia, que es la medición de otras moléculas, de otros anticuerpos, y entonces al aplicar la técnica a la detección de COVID, pudimos avanzar de manera más rápida porque sabíamos que teníamos que cambiar, que teníamos que modificar. Entonces, voy a decir las alumnas, porque como dije, son mayoría, están muy entregadas, muy contentas, y la otra cosa que es importante decir, como tú decías al inicio del programa, es que es un equipo multidisciplinario, o sea, hay ingenieros, hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, hay químicos. Entonces, esto nos permite definitivamente tener una visión de conjunto multidisciplinaria sobre un problema. Y resolver un problema científicamente así es mucho mejor y mucho, pues es hacer ciencia. Finalmente es regresar a lo que es la ciencia, que es resolver los problemas colectivamente con el aporte de todo mundo. Entonces, sí ha sido para nosotros una gran estimulación, porque pues es darnos cuenta de la calidad de los estudiantes, de lo que estamos preparando en la Facultad de Ciencias y en otras facultades también, obviamente. La calidad, la entrega y el compromiso de todos los universitarios y de la importancia de trabajo en equipo. Doctor, para entender quizá más claramente, me gustaría que nos ayudara a descifrar, es decir, actualmente ya se hacen pruebas con todas las limitaciones que se puede tener con un virus nuevo como ese, con el SARS-CoV-2, pero ¿qué se está haciendo actualmente y qué es lo que se propone con este sensor universitario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué puede ser más rápido? ¿Por qué puede ser masivo? ¿Y por qué puede ser más eficiente? Pues es una muy buena pregunta. Yo vengo de un origen más ingenieril, en el cual la respuesta a cualquier pregunta es depende. Entonces, voy a explicar esto. Nuestro sensor, cuando decimos que es mejor en algunas cosas y es menos bueno en otras cosas. La técnica de RT-PCR que se utiliza actualmente es el estándar de oro por algo, es lo que se utiliza en todo el mundo lo más posible, porque no se equivoca mucho, porque es capaz de, con una muestra, si está bien tomada de un paciente, puede ser en diferentes regiones, no se toma mucho en sangre porque hay poca carga viral. Como lo explicó Tatiana, si existe el virus en esa muestra, si existen algunas copias virales de ese virus en esa muestra, esa técnica es capaz de amplificar el número de copias del genoma de ese virus para detectarlo y decir si tienes o no tienes en tu muestra. Nuestra técnica no es capaz de ver ese límite tan bajo que tiene la RT-PCR. Necesitamos un poco más de cargas virales, que es justamente lo que ahora todo el equipo de trabajo está intentando definir. ¿Cuál es nuestro límite inferior? ¿Cuánto es la cantidad mínima que tiene que existir en la muestra para verlo? Y una vez que sabremos esto, la ventaja de nuestro sensor sobre la otra técnica u otras técnicas es su rapidez. En alrededor de media hora, considerando solamente el tiempo de detección, porque por supuesto implica un tiempo anterior de haber preparado algunos tubitos, algunas placas, esas perlas magnéticas que mencionó Tatiana, va antes, pero tampoco es demasiada carga de trabajo. En alrededor de media hora, con un buen lector, podemos sacar 43 muestras de pacientes, o sea, 43 pacientes por duplicado.
Entonces, es una ventaja en el tiempo y también por las cantidades de insumos que se utilizan, y sin la necesidad de los insumos para RT-PCR que el mundo entero necesita, y pues es como los equipos de protección, ya no hay mucho. Nosotros pensamos ofrecer una alternativa que en algunos hospitales donde no tienen el lector de RT-PCR podrían tener una información de la positividad o no de un paciente. Por supuesto, depende de la calidad de la muestra, lo repito, cómo lo toma la enfermera, el médico, y de la cantidad viral que tiene el paciente en esa muestra, que puede ser, por ejemplo, nasofaringea o del fondo de garganta. Entonces, nuestro sensor tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Lo repito, el límite de detección que se tiene que definir, que es difícil alcanzar un nivel de RT-PCR, pero es más barato y podría ser mucho más rápido. Y quisiera yo agregar rápidamente de lo que está diciendo Matthew de las muestras. Ahí hay otra enorme ventaja. Actualmente para el PCR, que es la prueba que todo el mundo hace, tú tomas la muestra y tienes que pasar por un proceso de extracción y purificación. Y eso en realidad en la mayoría de los países, pero especialmente en México y en países de Latinoamérica o de África, es un cuello de botella porque necesitas ciertos insumos, es gente especializada en hacer la extracción molecular y luego correr el PCR, o un equipo que es como un robot para extracción. Entonces, realmente, para lograr el resultado por PCR necesitas dos fases, que las dos tienen una carga de insumos importante y una carga de, digamos, de trabajo especializado y de equipos especializados. Entonces, lo que nos motivó y lo que estamos haciendo es justamente pensar que no todo mundo en México tiene ni esos equipos, ni ese personal, ni esa forma de procesar las muestras, ni los insumos. Digamos que eso hay en las grandes ciudades, aquí en Monterrey, en Guadalajara, en ciertos hospitales, ciertas clínicas, no en todas. Entonces, el aporte del sensor básicamente es simplificar todo lo más posible para que no necesites todos esos equipos, ni personal calificado, ni insumos. Entonces, regreso a la muestra. Nosotros tomamos la muestra, bueno, no nosotros, la enfermera, el doctor toma la muestra y la pone en una solución que comercialmente se llama Detrisol, pero tiene unos compuestos químicos que deshacen el virus. Entonces, un aporte importante de este método es que en cuanto pones la muestra, como se deshace el virus, sería más fácil colectar y enviar muestras para su análisis de regiones y de ciudades y pueblos que no tienen este acceso. Entonces ya se pueden enviar. Incluso en las metrópolis de colonias que no tienen este acceso. Entonces ahí hay una gran ventaja, que es facilitar el muestreo y el manejo de las muestras a través de la inactivación inmediata del virus. Ese creo que es un aporte importante de la técnica para un país como México. Pues claro, por todas estas razones resulta importantísimo seguir perfeccionando esta prueba, este sensor, que ayudará en todos los sentidos para detectar el mayor número de casos y evidentemente para así evitar los contagios. Me quedo con esta parte de la importancia de tomar las pruebas correctamente y de lo que esto implica para el control de una enfermedad como COVID-19. Doctores, si les parece, con esto hacemos una pequeña pausa aquí en la UNAM Responde. El día de hoy les platico a nuestro auditorio, haremos un cambio en la estructura de nuestro programa para tener la información completa de nuestros invitados, quienes han tenido mucho trabajo y bueno, para seguir su agenda, estaremos conversando inmediatamente después de la pausa con ellos sobre insumos, sobre la etapa en la que está, sobre la posibilidad de que esto se comience a aplicar inmediatamente. Así es que les pido una pausa, hacemos aquí que la hacemos aquí en la UNAM Responde, y antes los dejamos con una cápsula que nos dice y nos da algunos consejos sobre qué hacer cuando una persona es diagnosticada con COVID-19. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde. Seguimos conversando con especialistas universitarios. Este lunes saludo a Tatiana Fiordelicio y a doctor Matthew Hotfoy, ambos de la Facultad de Ciencia, responsables de este biosensor de detección rápida de COVID-19, una herramienta de gran utilidad que se está perfeccionando, como nos decían hace algunos segunditos. Lo que les quería preguntar para continuar esta conversación es en qué fase está. Si bien este trabajo, este desarrollo ya tenía 4 o 5 años probándose en otras enfermedades como el colesterol, como la diabetes, y tienen estos 4 meses practicándose justamente con el COVID-19. ¿En qué etapa está? Nos dicen es una etapa de valoración, de prueba. ¿Qué se necesita para que se aplique de forma masiva? Doctores, los escucho. Sí, si quieren empiezo yo. Adelante, doctor. Estamos justamente en una etapa clave en la cual ya hemos demostrado, ya hemos visto nosotros que se puede detectar con ese método la presencia o no del virus del COVID-19, del SARS-CoV-2. Que ya eso significa 2 cosas. Significa primero que somos capaces de detectar a ese virus para poder compararlo o poder diferenciarlo de otro tipo de virus. Y la segunda cosa que significa esa frase es que somos capaces de ver cantidades, a pesar de quizás no dar un número exacto de cuánta carga viral existe en la muestra de paciente, sí somos capaces de decir si hay arriba de cierta cantidad. Ahora lo que nos falta hoy es definir cuál es esa cantidad límite. En la primera fase, como decía Tatiana, desde el inicio del año, cuando nos dimos cuenta que había que trabajar en eso, con el apoyo de Sergio Valentinotti de la empresa Liomont y de la doctora Laura Palomares del IBT, hemos acelerado mucho las pruebas que estábamos haciendo, buscando una forma de tenerlo listo para un hospital, a partir de lo que se llaman oligómeros. Entonces son oligos del material genético que se van a combinar, que van a hibridar contra el material genético del virus. Esto no es realmente el virus, no son muestras de pacientes, es como jugar con una copia sintética de lo que realmente queremos detectar. Entonces, mostrar que funciona esto no es suficiente, pero fue suficiente para que algunos organismos como el INDRE, hospitales como el INER o Nutrición, nos escucharan, se dieran cuenta que somos capaces de detectarlo y entonces se movieran con nosotros para proveer unas muestras que son muy importantes hoy para saber si podemos o no detectar en muestras de pacientes. Hoy en el laboratorio, justamente el grupo de trabajo está trabajando con muestras, como dijo Tatiana, desactivadas, no hay ningún peligro para ellas y para ellos, para ellas en general, y se puede trabajar justamente en poner esas muestras en nuestro detector y al final del día definir esa muestra si tiene o no tiene, y ahora estamos trabajando en qué cantidad tiene. Eso es lo que se conoce como la fase de validación, y evidentemente en estas circunstancias quien valida finalmente es el INDRE. Entonces, somos el proyecto 001 del INDRE para validar este método y estamos trabajando en estrecha colaboración con ellos para validarlo. Ahora, Matthew evitó darles la primicia como UNAM, pero tenemos unos resultados preliminares del viernes pasado en los cuales ya probamos muestras tanto del INDRE como del INER. Y los resultados son bastante alentadores. Hoy estamos corroborando esos resultados, pero como ustedes son la UNAM y nosotros también tienen la primicia de que nos fue bien, entonces estamos corroborando las cosas. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este esfuerzo, porque evidentemente es el resultado del trabajo que realizan investigadores universitarios, del apoyo que se le da en nuestra universidad a la investigación, y en este momento resulta más que evidente la necesidad de tener inversión en ciencia y en tecnología para enfrentar problemas como el que estamos viviendo. Doctor, les quería preguntar también qué posibilidades hay de que estas pruebas rápidas se produzcan, se elaboren en México, se fabriquen en México, debido un poco a los insumos de los que nos platicaba hace algunos minutos, qué insumos se requieren y por qué podría ser una prueba que se reproduzca y se produzca de forma masiva. ¿Contestas? ¿Doctor? Bueno, básicamente, perdón, esto de las conferencias así tan lejanos es difícil, pero bueno, básicamente no tenemos, como decía Matt en una de las respuestas,
no usamos los mismos insumos que se están usando mundialmente, ahora sí que en el mundo mundial. Entonces, no tenemos ese problema de escasez de insumos, justamente. Y también, como ustedes saben, pues la oferta y la demanda hace que los insumos, si los están pidiendo mucho, empiecen a subir de precio, lo cual está mal porque es una pandemia, es una emergencia mundial, pero así es. La verdad es que entre los cambios del dólar y la demanda, los precios de todo para desarrollar las investigaciones han subido. Entonces, nosotros no tenemos ese problema porque realmente los insumos que usamos son pocos y muy básicos y no son empleados como con la gran demanda de ahorita. Entonces, sí creemos que fácilmente se puede resolver esta cuestión de los insumos. En general son plásticos, son tubos pequeños, placas de pozos, que es fácil, digamos, conseguir, y además hay muchos distribuidores, no nada más un distribuidor. Entonces, evidentemente es fácil. Nuestro principal, digamos, no es un problema, pero lo sabemos, es sintetizar estos oligos de los cuales hablaba Matthew, y para eso pues tenemos que conseguir, también hay varios distribuidores, ¿no? Ahora, la calidad tenemos que checarla evidentemente antes, cuando llegan esos oligos, para que funcione siempre igual, porque si no, pues tienes una variación. Las bits magnéticas es así, las hace y las tiene una compañía, pero insisto, como no es de alta demanda, pues nada más hay que ya hacer el pedido de muchas bits magnéticas para tener en suficiente cantidad cuando la prueba sea validada y se pueda usar en muchas partes. Ligando esta respuesta con la primicia que nos dan en la UNAM Responde y con esta buena noticia, no solamente para los universitarios, sino para el sistema de salud del país y para la comunidad en general, para la sociedad mexicana, ¿por qué resulta tan importante que esto se esté generando como y que vaya avanzando tan rápidamente? ¿Qué significa que estos resultados ya se estén validando? Y si nos pueden hablar como de tiempos, de periodos, ya que pase esta etapa de validación, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue sería justamente poder usarlo. Como Tatiana lo mencionó, todas nuestras vidas cambiaron el día que la UNAM anunció que iban a cerrar los laboratorios del acceso normal. Solicitamos permiso de poder venir a trabajar y defendimos nuestro proyecto para mostrar su importancia. Todo el mundo cambió de tema de estudio y de trabajo, vamos a decirlo así, y para acelerar las cosas, hasta cambiamos nosotros el plan que teníamos para el biosensor. El método no cambió, pero la forma de leer sí, para que fuera rápidamente utilizable por los hospitales, los centros de salud, los que no tienen acceso a RT-PCR y quisieran resultados rápidamente. Entonces, con Tatiana y otras personas nos sentamos a ver qué sería rápido y fácil en un hospital, qué tipo de lector tienen, qué tipo de herramienta tienen. Esto ya lo vimos, hasta nos pidieron, por ejemplo, en el IMSS, nos pidieron una especie de documento que explicara, para que se prepararan por si funcionara, para que vean el optimismo que tiene todo el mundo. Pues el optimismo y la esperanza que se tiene en la investigación universitaria y en un momento de crisis y de necesidad como la que estamos viviendo todos, resulta indispensable estas pruebas y estas buenas noticias, doctor. Claro que sí. Y entonces ahora pues pensamos que si eso se puede validar, bueno, hoy estamos repitiendo, esperamos un resultado similar. Luego se van a probar otro tipo de pruebas, de muestras, que vengan de otros hospitales, tomadas por otras personas, ver cuál es nuestro límite. Y eso le damos una semana, quizás 10 días a lo mucho, para demostrar al INDRE. Y el INDRE o los hospitales o quien necesite decidir, dirá si esto es válido o no para utilizarse. Quizás será solamente para investigación, quizás será para un diagnóstico real. Nosotros no podemos decirlo, pero vamos a intentar demostrar que, así como si escribiéramos un artículo científico, ahí están las pruebas, ustedes díganos qué más necesitan o si con eso podemos seguir. La fase 2 sería ya pasar a un sensor. Vamos a ser muy ambiciosos, tipo prueba de embarazo, que se pudiera utilizar, en inglés le llaman point of care, es decir, en el lugar donde se necesita. Sería el plan, la idea de hacerlo así, y quizás hasta, ¿por qué no?, una empresa nacional, una spin-off de la universidad, un lugar donde toda esa gente pueda encontrar un trabajo de lo que estudiaron y pues también lanzar la economía en algo de punta, ¿no? Que en México no hay mucho y creo que vale la pena que se reconozca
el genio y la capacidad de todos esos estudiantes de la UNAM y de otras personas también. Exacto, y la importancia del trabajo colaborativo. Estamos por terminar esta entrevista y tenemos por ahí algunos temas pendientes. La importancia de la colaboración con científicos, con investigadores, tanto de México como de otros países. La importancia de realizar investigación, porque sabemos, nos decían, este sensor lo estaban aplicando para otro tipo de enfermedades, y la inmediatez para cambiar de giro, como nos lo platicaban también, y dar soluciones reales. Para terminar esta entrevista, me gustaría que los dos me dieran su opinión de qué esperar en cuanto tengan estas pruebas, en cuanto se estén aplicando, y de la oportunidad que significa para la investigación, para los universitarios, una pandemia como esta. Doctora, te escuchamos para terminar. Bueno, decir rápidamente que la verdad hemos encontrado en nuestros colegas muchísimo apoyo, una solidaridad enorme en cuanto a ver, revisar, decirnos, opinar, pero también en cuanto a juntar donaciones, a pedir donaciones, a traernos cajas, a traernos... Entonces es realmente para nosotros importantísimo. ¿Qué decirles de las profesoras de la facultad, de las profesoras de la UAM Coajimalpa, de otros institutos de la UNAM, de fuera de la UNAM, del INER? La solidaridad que hemos encontrado es enorme y, como tú decías, por esto de ver que podría tener un futuro este sensor, de creer en él, de creer en nuestra investigación, de creer en la UNAM, de creer en la Facultad de Ciencias, de creer en nosotros, lo cual agradecemos enormemente. Entonces yo sí quisiera decir, un poco retomando lo que decía Matthew, que esta pandemia nos muestra la imperiosa necesidad de hacer ciencia para México, ciencia para nosotros, ciencia para los países como nosotros, que no tienen los recursos financieros, ni técnicos, ni tecnológicos, pero que sí tenemos un enorme potencial en la gente, en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que creamos. Y ahí entonces, está la sí, prueba. Esta pandemia nos enseña que tenemos que reestructurar y, como decía Matt, buscar los mecanismos que realmente nos lleven a hacer ciencia básica, desarrollo tecnológico, innovación. Y que esa innovación sea para el desarrollo y bienestar de México. Y sí podemos. Doctora. Esta es la prueba. Sí podemos. Ahí está el desarrollo. Sí se puede. Doctor, para terminar tenemos un minutito. ¿Con qué nos quedamos? Sí, pues lo mismo, terminar sobre ese mensaje diciendo que los estudiantes, desde que los conocemos en primer semestre aquí en la licenciatura, quieren algo que se pueda aplicar, algo real, algo concreto, que puedan contar a sus familiares, porque dijeron, eso ya les explica a mis papás lo que estoy haciendo. Darles esa confianza, formarlos como nos toca a nosotros hacer y dejarlos las riendas, con un apoyo del gobierno, de todo lo que se pueda, del sector industrial. Yo creo que podría cambiar mucho el panorama científico y tecnológico del país. Pues muchísimas gracias a ambos por estos minutos y por estas buenas noticias. Seguramente estaremos más adelante en contacto, ya que estas pruebas pasen al siguiente nivel. Me da muchísimo gusto despedir a los doctores Tatiana Fiordelicio y también al doctor Matthew Odfoy por estos minutos aquí en la UNAM Responde. Pues seguiremos muy al pendiente de esta investigación, del trabajo que realizan ustedes y, por supuesto, los universitarios que colaboran en este biosensor de detección rápida de COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Los dejamos con un adelanto de lo que verán este lunes a las 9:15 de la noche. Se trata de un adelanto de No Memes. Porque artistas y científicos nunca han estado peleados. Son puros chismes. Aquí revisamos la cercana colaboración entre videojuegos, cine, literatura, imaginación, metodología, biología, química. ¡Ay, ya, no memes! Bueno, en No Memes nos adentramos en la ciencia ficción. Por TV UNAM, lunes 9:15 de la noche. Seguimos en la UNAM Responde y vamos con las opciones de Cultura UNAM en Casa que nos presenta Anel Pérez. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Como todos los días 29 de abril, Cultura UNAM celebra el Día Internacional de la Danza. Y esta no es la excepción. Vamos a celebrar el Día Internacional de la Danza, pero
hecho en casa. Así que el próximo 29 de abril, desde las 10 de la mañana, en las cuentas de Instagram y de Facebook de Danza UNAM, vamos a poder disfrutar acciones performáticas, conversatorios y diálogos, funciones especiales, testimonios y sobre todo clases de danza para todo público. Así que si nunca lo hemos intentado, pues ahora podemos hacer afrodanza o tomar una clase de bailes de salón e intentar aprender cumbia, salsa, disco y bailar a todo lo que da. Total, estamos en casa y nadie nos ve. También, si no queremos eso, podemos elegir ver las acciones performáticas creadas específicamente para esta ocasión. Ese es el caso de Patricia Farfán, con una videodanza de perfil con cactus y caballo, o otra acción performática del maestro Juan Francisco Maldonado. El taller coreográfico de la UNAM, desde luego, también participa con la dirección de Diego Vázquez, con 2 coreografías, una de ellas de Gloria Contreras y la otra con Anabel López. La cátedra extraordinaria Gloria Contreras también participa, invitándonos a un diálogo vespertino en donde vamos a analizar cómo es que la danza implica una postura política. Mucho por bailar, mucho por aprender de danza, así que este 29 de abril festejemos con ellos. Por otra parte, aquí en TV UNAM presentaremos la serie El Eterno Festín con un episodio del restaurante Seps, Embajada del Tiempo, en donde Joseph Fregermuth nos va a contar cuando logró salir de su país, Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial, y abrió en México un restaurante que se volvió un clásico para políticos, artistas, empresarios, creativos y bohemios. Esto es hoy, aquí, a las 21:30 horas. Regresamos al estudio de TV UNAM, donde seguimos informando, como siempre, veraz y oportunamente sobre esta epidemia que nos tiene a todo mundo intentando reinventarnos. Y nos vemos mañana con más recomendaciones culturales. No se las pierda porque hay muy buenas acciones esta semana en términos de cultura. Yo lo veo mañana y por favor disfrute desde casa. Y además de cultura, por supuesto, tenemos nuestra dosis de humor aquí en La UNAM Responde con No Memes. Interrumpimos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Si quieren saber más, los esperamos lunes 9:15 de la noche por TV UNAM. Ahí la invitación. Pero ¿por qué es importante acercarnos a información confiable? De esto nos habla el reportaje que nos preparó el equipo de En Trending de TV UNAM. Vamos con los detalles. El fenómeno de las noticias falsas y la competencia de ser los primeros en publicar la noticia son una constante que pone en riesgo la credibilidad de periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones no se trata de errores inconscientes, sino de mecanismos estructurados que sirven a intereses ajenos al de informar, algo que ha preocupado desde la Organización Mundial de la Salud. Aquella que busca utilizar la situación de pánico para crear ciertas estrategias que tienen fines muy distintos a los de la información. Pueden ser fines políticos, pueden ser fines económicos incluso,
y digamos es una distorsión instrumental de la comunicación, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en México. Este aprovechamiento de momentos coyunturales para sacar ventajas individuales o de ciertos grupos se multiplica en redes sociales y plataformas digitales. De acuerdo con el INEGI, en México hay más de 80 millones de usuarios de Internet, un espacio donde hay personas que comparten información relevante, pero también se presentan quienes inventan datos o replican noticias falsas, simplemente para generar pánico. Y entonces, ahí el problema es que empieza a ser ya un fenómeno de noticias falsas, digamos, ¿no? Pero generadas por los propios usuarios con una intención totalmente negativa. No hay una intención de construir comunidad, de informar y de usar el Internet para lo que se supone que es justamente para que la información circule a todos, tengamos más maneras de estar informados, no dependamos de unos solos medios. A los fenómenos anteriores, donde se genera una ola de información falsa y engañosa, se refirió el pasado 13 de febrero Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, quien retomó el término de infodemia desde un artículo publicado por el medio español El País. Y de pronto se empieza a ver contaminada por esta serie de información siguiendo el símil patógeno, ¿no? Es decir, aquella información virulenta, más que viral, sino virulenta, que va contaminando, que va enfermando este debate, y de pronto se vuelve también un poco incontrolable y empieza a contaminar todo. Ante la complejidad de la comunicación en redes sociales y el uso de plataformas digitales, el trabajo de los periodistas se hace más importante. Además del compromiso ético de difundir información veraz, la generación de notas de servicio y el trabajo colaborativo son elementos que enriquecen la labor periodística en este y otros momentos. Ser como muy claros y hacer muchas notas como de servicio, que le llamamos, ¿no? De que la gente sepa dónde puede acudir si tiene síntomas, qué puede hacer si se queda sin trabajo, qué hacer si ya sientes que estás muy estresado, como dar todos los ángulos también para no ser demasiado dramático, pero tampoco demasiado laxo. No podemos trabajar como medios, cada uno por su lado, cuando el esfuerzo tiene que ser colectivo ante un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Esto es una pandemia, es un fenómeno que nos afecta a todos de la misma manera en términos de salud pública. Consideremos toda esta información que nos da el equipo de Entrending y bueno, está aquí Flavio con nosotros para hacernos un llamado muy especial. Sí, hola, Flavio. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Sí, hoy estoy aquí presente, vine al estudio para hacer un llamado muy importante que es a la donación de sangre. Existe un desabasto muy importante en la donación de sangre, están bajo un 70% menos de los bancos de sangre y bueno, hay que ir a donar, por favor. Y entrevisté a unas doctoras, a la presidenta, la jefa del banco de donantes y esto es lo que me contaron. Bueno, pues buenas tardes a todas, gracias por estar aquí el día de hoy. El motivo de la reunión pues es básicamente tratar en el contexto de los bancos de sangre en el país y los mecanismos de donación altruista que tenemos en este momento ante la contingencia de COVID. Creo que sería importante tratar el tema de la invitación a los donantes voluntarios y platicar también un poco sobre la terapia de plasma convaleciente, que actualmente se están generando varios protocolos oficiales en diferentes bancos de sangre en la República, como un tratamiento alternativo ante pacientes que están en estado crítico por infección de COVID. ¿Cuál sería en este momento, doctora, el panorama más crítico al que nos podríamos estar enfrentando los bancos de sangre en el país ante la contingencia de COVID? Sí, la disminución del tejido y las solicitudes de transfusión siguen llegando. Del área de ginecología, pues los partos, las cesáreas son día a día. Llegan los pacientes del área de oncología, del área de hematología, solicitando transfusiones porque a ellos se les sigue aplicando sus quimioterapias y obviamente tienen disminución en la cuenta de glóbulos rojos, en la cuenta de plaquetas. Y entonces hacemos el grupo sanguíneo del paciente y tenemos un poquito más de grupo A positivo, pero si fuera O positivo estamos teniendo escasez. Nos piden dos concentrados eritrocitarios, nos piden 3 concentrados eritrocitarios, solamente les podemos otorgar 1. Los pacientes hematológicos de igual forma.
Las plaquetas, pues esos tienen caducidad de 5 días, entonces caducan y no tenemos plaquetas, entonces sí tenemos esa necesidad urgente del tejido. ¿Qué va a pasar, doctora, cuando lleguemos a un punto crítico donde no haya donantes? Sí, de hecho ese 20% de donación que tenemos es donación familiar. Donación altruista sigue siendo muy baja. Entonces es por eso el llamado y las alternativas para que incremente esa donación altruista. La donación altruista nos beneficiaría muchísimo, ¿no? O sea, ese llamado para que estén seguros que en el banco de sangre pues no se van a contagiar, porque yo pienso que ese es el temor. Me recuerdo de la vez del sismo, o sea, teníamos filas de donantes, entonces de donantes altruistas. Desafortunadamente yo creo que todos tenemos miedo de poder contagiarnos de esta enfermedad. No estamos 100% seguros de si nos vamos a contagiar nada más de salir a la calle, pero creo que es un momento de saber que si tomamos las medidas adecuadas, podemos ir a un banco de sangre y hacer un depósito y podemos ayudar a más de 3 personas. El panorama más crítico que creo que podemos enfrentar es perder muchas vidas, no necesariamente ligadas al factor infección COVID en este momento, ¿no? Sino necesidad crítica de tejido. Y recordar que pues no tenemos sustituto a nivel mundial para una transfusión sanguínea. Si se requiere sangre, sangre es lo que se tiene que colocar. ¿Y están preocupadas todas ustedes? Sí, claro que sí. Yo creo que es preocupante desde el sentido de no tener a la población activa, ¿no? Como solíamos tenerla, que la misma población pues está totalmente resguardada en casa. ¿Cuál es la diferencia numérica entre antes del coronavirus y ahora? En mi hospital, por ejemplo, donaciones que teníamos de 60 donaciones al día, ahorita estamos teniendo 10 donaciones al día. A diferencia de Europa, que allá la donación altruista es altísima, casi el 100%, y nosotros el 2, el 3%. Un punto importante aquí también sería notificarle a la población que los bancos de sangre están tomando todas las medidas de bioseguridad internas para garantizarles a ellos un proceso de donación confiable. Que entiendan que no están en un riesgo. O sea, no tomamos riesgos por ir a donar. No tenemos un mayor riesgo porque ellos se presentan a un banco de sangre a hacer un depósito de donación, porque es muy necesario en este momento para los bancos de sangre en el país. Sí es un riesgo significativo lo que estamos teniendo, porque tenemos bancos de sangre en el país que desde hace 30 días aproximadamente comenzaron a tener disminuciones del 50-70% de la captación de tejido, y esto nos está dejando con una reserva de la que teníamos todavía en buenas cifras hasta hace 30 días, pues en este mes que no hemos tenido donaciones tan activas ha comenzado a disminuir significativamente. O sea, ¿están usando las reservas? Estamos usando reservas. El problema es que si se nos acaban totalmente las reservas y no tenemos activación de donaciones voluntarias un poco más frecuentes, pues vamos a entrar ya realmente en un proceso crítico, ¿no? Bueno, ahí tenemos los datos para que la gente se acerque a donar. Como dijo López-Gatell también, es hora de donar. Es muy importante que todos salgan a donar, porque hay gente que no tiene coronavirus, pero tiene una cirugía y nos necesita. Rosa. Todas las enfermedades continúan, se suma el coronavirus, entonces es una oportunidad más para ser empáticos y vayamos todos a donar. Gracias, Flavio. Gracias, nos vemos Rosa. aquí en la semana. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Nos vemos aquí el día de mañana en punto de las 2:30 de la tarde, completamente en vivo. Gracias a todos. Adiós.